Soy la doctora María Jimena Ricati de Sensory Trip y este es un trabajo en colaboración con Marina Boyero. Ella es ingeniera en tecnología de alimentos y es docente en la provincia de Córdoba, en Argentina, y sus alumnos mandaron unas preguntas súper interesantes que hoy voy a responder. Alimentación, sistema inmune, microbiota, probióticos. De todos estos temas vamos a hablar hoy. Quería preguntarte qué factores influyen en nuestra conducta alimentaria a lo largo del tiempo y fueron modificando nuestra microbiota. Muchas gracias. Débora, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad pasamos de ser cazadores, recolectores, a transformarnos posteriormente en agricultores y fermentadores, y más recientemente, en los últimos 100-150 años, nos transformamos sobre todo en consumidores. Y eso obviamente tuvo un impacto en nuestra salud, porque cambió muchísimo el estado de la microbiota intestinal en función de esa alimentación que se fue modificando a lo largo del tiempo. Y esto obviamente trajo muchos problemas para la salud humana, por eso ahora hay muchos más casos de obesidad, de diabetes, de hipertensión y sobre todo en personas que son más jóvenes que han crecido comiendo alimentos que son alimentos ultraprocesados o alimentos que no son lo más correcto para la microbiota intestinal o lo que más pueda ayudarla a que esté en un estado normal en cuanto a su función. Esto lo sabemos porque recientemente se hicieron investigaciones científicas en las que ciertos grupos que viven en zonas de África y que mantienen todavía sus costumbres similares a lo que fue el ser humano prehistórico, es decir, siguen siendo todavía cazadores y recolectores, ellos tienen una microbiota intestinal que es increíblemente superpoblada y biodiversa. Y es una microbiota intestinal muy distinta a nuestra microbiota. Y eso es algo que se pudo estudiar a nivel, digamos, genético, es decir, saber qué tipos de microorganismos forman parte de esa microbiota, su material genético, y compararlo con nuestra microbiota actual y el material genético que alberga toda esa microbiota, que es lo que se llama microbioma. Entonces, gracias a eso sabemos que antiguamente nuestra microbiota era mucho más capaz de digerir alimentos que hoy, por ejemplo, no podríamos digerir, sobre todo fibras vegetales. Partes de estos experimentos se hicieron comparando esas comunidades que mantienen sus tradiciones de cazadores y recolectores en África con poblaciones actuales de individuos que viven en zonas más urbanizadas, por ejemplo en Estados Unidos, y que tienen una alimentación mucho más ultraprocesada. Y en ese caso es que se vieron estas grandes diferencias y que nos ayudaron a entender cómo nuestra microbiota se fue devastando a lo largo del tiempo. Quería consultarte acerca de que estuvimos viendo ciertos estudios que sostienen que la microbiota es más fuerte en personas que habitan en zonas rural a comparación de quienes habitan en zonas industrializadas, y también otros que relacionan la longevidad de las personas con el consumo de alimentos fermentados. ¿Es así? ¿Y qué opinas al respecto? Bueno, Martina, respecto a la primera parte de tu pregunta, sí, hay una diferencia importante entre la gente que vive en zona rural y la gente que vive en zona urbanizada y cómo es su microbiota. Eso es porque la gente que vive en zona rural está más en contacto con la naturaleza, con microorganismos que están por todos lados, hay mucha más diversidad de microorganismos, hay muchos más animales que también aportan parte de esos microorganismos. La alimentación suele ser más variada, menos ultraprocesada. Por otro lado, las personas que viven en zonas urbanas están más expuestas a la polución ambiental, hay mucha contaminación, hay smog, mucho uso de desinfectantes, sobre todo hoy en día más que nunca, y también mucho más estrés. Y esto lo que hace es, se transforma en una serie de factores que terminan perjudicando la microbiota intestinal y haciendo que tenga menos diversidad. También hay menos contacto con la naturaleza, por ejemplo, y también se come de peor manera. O sea, muchas veces no hay tiempo para cocinar, se come cualquier cosa que ya esté lista, preparada, sin importar que eso puede llegar a afectar a la microbiota. Entonces sí, hay una gran diferencia, hay estudios que se hicieron al respecto y que muestran que las personas que viven en zonas urbanizadas tienen una microbiota mucho más empobrecida que personas que viven en zonas rurales.
Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, hay una relación entre longevidad y consumo de alimentos probióticos o fermentados que viene desde hace muchísimos años, que fue estudiada por primera vez alrededor del 1900. Hubo un investigador que se llamaba Eli Mechnikov y él fue uno de los primeros en asociar el consumo de leche agria o leche ácida, que sería una leche fermentada, en la zona del Cáucaso, que es una zona que queda entre medio de Turquía y Rusia, y él vio que esas poblaciones eran poblaciones más longevas y escribió un libro que se llamaba The Prolongation of Life, la prolongación de la vida, en el cual él explicaba cuáles eran los fundamentos del envejecimiento y cómo a través del consumo de alimentos fermentados, como él había observado en estas poblaciones de generalmente pastores, esa expectativa de vida aumentaba muchísimo. Pero también hay que tener en cuenta que en la época, y esto también se puede llevar a toda la historia de la humanidad, el consumo de alimentos fermentados mejoraba la microbiota intestinal y, digamos, mejoraba la salud en general. Y mejorar la salud en general ya era aumentar la expectativa de vida, y tenemos que pensar en épocas donde la expectativa de vida era mucho menor que la expectativa que tenemos actualmente. Entonces, cualquier pequeño cambio en la alimentación, enriqueciéndola con probióticos, generaba un bienestar mayor, una mejor calidad de vida, y eso ya aumentaba la expectativa de vida. Mi pregunta es, ¿qué relación existe entre la alimentación, la microbiota intestinal y nuestro sistema inmunológico? Gaspar, desde hace mucho tiempo que se habla del rol de la microbiota y la inmunidad, y si tomás esos shots de probióticos no te vas a enfermar durante el invierno. Bueno, la realidad detrás de todo eso es que si nosotros tenemos una microbiota íntegra que funciona normalmente y que tiene muchos microorganismos, esos microorganismos van a poder cumplir muchas funciones. Cada microorganismo es como que funcionaría como una aplicación que tiene nuestro intestino instalada y que le permite cumplir una función en particular. Mayor cantidad de microorganismos tenemos, mayor cantidad de funciones podemos llegar a cumplir. Y dentro de lo que es la inmunidad o el desarrollo de una inmunidad adecuada, que puede ser desde chicos o también durante la vida adulta, eso depende también de la microbiota intestinal, porque algunas de las bacterias que forman parte de la microbiota intestinal van a interaccionar con el sistema inmunológico, entrenándolo para que sea capaz de diferenciar lo propio de lo ajeno. La inmunodeficiencia es cuando el cuerpo no es capaz de diferenciar un potencial peligro y atacarlo o restringirlo, es decir, no es capaz de accionar frente a un patógeno. En cambio, la autoinmunidad es cuando reconoce algo propio como ajeno. En ambos casos son alteraciones en la función del sistema inmune, y la microbiota intestinal puede estar relacionada con esas patologías. Por ejemplo, el sistema inmunológico aprende a diferenciar microorganismos que son potencialmente patógenos gracias a la microbiota intestinal, porque es la microbiota intestinal la que ayuda en ese entrenamiento. También favorece la proliferación de los linfocitos T, que son células blancas de la sangre, y también ayuda al trofismo de la médula ósea. ¿Esto qué quiere decir? Ayuda a que la médula ósea funcione adecuadamente y que su medio sea el medio adecuado para que pueda llevar a cabo todas las funciones que tienen que ver también con la producción de las células que van a formar parte de la sangre. Te quería preguntar cómo se relaciona la fermentación con la inmunonutrición. Bueno, segundo te cuento un poco cómo es. Básicamente, a lo largo de la historia de la humanidad, partimos con una microbiota súper biodiversa y hoy por hoy tenemos una microbiota, podríamos decir, devastada. ¿Qué pasó en el medio? En el medio cambiamos nuestra alimentación, como fui explicando anteriormente, y en algún punto de la historia de la humanidad la fermentación fue crucial. ¿Por qué? Porque permitía preservar alimentos, pero también estaba asociado a una buena salud. Ese concepto se mantuvo mucho hasta hoy en día, sobre todo en gran parte de los países de Asia, pero sin embargo en gran parte de los países occidentales esa tradición de fermentar se perdió. Entonces nos abocamos más a comer otro tipo de alimentos que considerábamos que eran más seguros, y en general eran alimentos o esterilizados
o que carecían de microorganismos vivos, excepto muy pocos alimentos como el yogur, que sigue siendo algo que se consume y que es un alimento fermentado y que contiene microorganismos probióticos. Entonces, la fermentación es un medio, más allá de que mejora las propiedades organolépticas de un alimento y lo hace más rico y gustoso, también es una forma de ayudar a que ese alimento mantenga una biodiversidad muy importante. Es decir, si uno parte de un alimento que no está fermentado y lo fermenta, se multiplica la biodiversidad de microorganismos y ese alimento se transforma, digamos, en un superalimento. Entonces, un alimento fermentado aporta gran cantidad de microorganismos y volvemos al concepto que mencioné anteriormente. Al tener mayor diversidad de microorganismos, nuestra microbiota intestinal es capaz de cumplir más adecuadamente los roles que tienen que ver con el entrenamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Y que funcione normalmente. Entonces, a mayor biodiversidad de microorganismos, mejor funciona la microbiota y hay una interrelación entre la alimentación, la microbiota intestinal y el sistema inmunológico, que están interconectados y que la armonía entre todos esos parámetros hacen que tengamos una mejor salud, que no nos enfermemos frecuentemente, y eso es la clave que tenemos que entender, y que no es que hay que pensar en un alimento fermentado como algo que ya no tiene vigencia o algo que forma parte de nuestro pasado, sino es algo que tenemos que volver a incorporar para mejorar nuestra salud. Quería preguntarte qué tipo de análisis se puede realizar para conocer el grado de alteración de una microbiota. Y otra pregunta que te quiero hacer es ¿qué tiempo puede llevar recomponer una microbiota dañada? Ramiro, hoy por hoy hay maneras de que las personas puedan saber por cuenta propia, prácticamente sin la necesidad de ir a un médico, puedan saber cómo está su microbiota intestinal. Y esto consiste en comprar de manera online una serie de kits que ofrecen muchas empresas. Las empresas hacen un estudio que se llama secuenciación genómica, en la cual de esa muestra que vos le mandaste, ellos básicamente determinan qué microorganismos forman parte de tu microbiota intestinal. ¿Eso da información? Sí. ¿Qué información da? ¿Qué tipos de microorganismos forman parte de la microbiota intestinal? Pero ahora han salido investigaciones nuevas en las que dicen que si bien eso es un dato importante porque nos puede servir para entender qué microorganismos están ausentes o qué microorganismos están en exceso, parece ser que no va a ser tan importante en los próximos años y que va a dejar de tener valor, porque lo que más importa es cómo esos microorganismos se relacionan entre sí. Es decir, más allá del perfil microbiológico de nuestra microbiota intestinal, es la interrelación que existen entre esos microorganismos y que eso es único en cada persona. Todavía no tenemos las herramientas para estudiar eso, esa interrelación, porque obviamente la microbiota es un ecosistema súper dinámico y es muy difícil poder saber precisamente qué es lo que está pasando en tiempo real, pero seguramente a futuro se van a desarrollar las herramientas necesarias para poder analizar eso en profundidad, y es ahí donde realmente vamos a tener la respuesta que puede llegar a resultarnos beneficiosa. Quería saber si existe un grupo de alimentos que sobresalga por sobre los demás respecto a sus beneficios sobre el sistema inmune. Gabriel, bueno, hay toda una movida de la industria alimentaria que trata de inculcarnos que la mejor manera de ayudar a nuestro sistema inmunológico y mejorar nuestra inmunidad es básicamente consumiendo pequeños frasquitos que traen todo lo que necesitas para mejorar tu salud. Pero si empezamos a leer la letra chica, vamos a ver que esos frasquitos que forman parte de estos desafíos lácteos tienen muy poca cantidad de microorganismos, es decir, distintos tipos de microorganismos. También están las cápsulas de probióticos. Y si leen también la receta o el prospecto, van a ver que tienen al menos 3 microorganismos y como mucho tienen 5 microorganismos distintos. Esos microorganismos que uno puede consumir no pueden asegurarnos que va a aumentar la biodiversidad de nuestra microbiota intestinal. Es decir, nuestra microbiota intestinal necesita biodiversidad. Si le doy 5 tipos de microorganismos distintos, no me aseguro que esa biodiversidad vaya a alcanzar los niveles necesarios. De hecho, es una cantidad despreciable, siendo que en la microbiota hay
miles y miles de tipos distintos de microorganismos. Entonces, no es algo que yo personalmente aconseje, pero sí me parece que los alimentos fermentados, los alimentos que uno puede fermentar en casa o que puede comprar, que sea producido por alguien que los está haciendo en pequeña cantidad o que es una pequeña empresa o un productor artesanal, en ese caso, esos alimentos y alimentos que digamos fueron producidos con distintos ingredientes por distintas manos, en distintos lugares, de distinta proveniencia, digamos, son alimentos que sí van a aportar biodiversidad. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno va a traer distintos tipos de microorganismos, en general son lactobacillus, pero hay distintas variedades, y eso sí va a enriquecer mucho más nuestra microbiota intestinal que comprar siempre el mismo frasco que trae o la misma pastilla que trae siempre el mismo tipo o los 5 mismos tipos de microorganismos. Entonces, por eso es importante volver a apreciar aquello que antiguamente nos brindaba salud, y es hacer alimentos fermentados, alimentos probióticos, hacer tus propios probióticos. También es importante tener en cuenta los prebióticos. Los prebióticos son el alimento de los probióticos, es decir, si yo consumo probióticos solo y como hamburguesas no sirve de nada, porque esos probióticos para poder colonizar el intestino necesitan también reproducirse, y para reproducirse necesitan alimentarse adecuadamente. ¿Y qué comen? Bueno, comen prebióticos. Los prebióticos son vegetales en general de la familia del ajo, la cebolla, el puerro, y que contienen grandes cantidades de fibras, ciertos tipos de fibras en particular, que son las fibras que necesitan las bacterias para poder nutrirse y cumplir sus funciones vitales. Te quería preguntar si es posible fermentar de manera casera, sin correr riesgo y sin tener en cuenta las variables de las industrias, y a su vez si hay prejuicios en cuanto a la fermentación casera. ¿Qué alimentos son perjudiciales para la flora intestinal y cuáles son beneficiosos y por qué? Simón, sí, es posible fermentar de manera casera, y en cuanto a las variables respecto a la industria, obviamente hay diferencias. Yo creo que el producto que uno fermenta en forma casero puede ser igual o superior a lo que la industria te puede ofrecer. Pero también hay que tener en cuenta que la industria varía mucho regionalmente. Es decir, por ejemplo, en Argentina o en gran parte de Latinoamérica, los productos que son fermentados industrialmente en general no llegan conservando sus propiedades probióticas al consumidor. ¿Por qué? Porque previamente son esterilizados o pasteurizados. Hay muy pocos productos que conservan sus propiedades probióticas luego de la fermentación. Por ejemplo, el yogur sí la conserva, si es que es un yogur fermentado, porque muchas veces si ustedes leen las etiquetas van a ver que básicamente el yogur es leche, gelatina y microorganismos agregados. Pero si ustedes producen, por ejemplo, un yogur casero, va a ser superior seguramente a un yogur industrial, porque la mayoría de los yogures industriales dejan bastante que desear. Entonces, de todas maneras, como yo te decía, hay una regionalización en cuanto a la industria, porque por ejemplo, en los países asiáticos, muchos alimentos fermentados llegan conservando sus propiedades probióticas al consumidor. Y no hablo solamente de yogur, sino que hablo, por ejemplo, de kimchi o natto o tsukemono, que son productos que se pueden producir en casa o los puede producir la industria también, y que conservan sus propiedades probióticas cuando son ingeridos por el consumidor. Consejo: para fermentar de manera segura es importante lavarse bien las manos, lavar todos los ingredientes que uno va a utilizar, vegetales, me refiero a eso, ¿no? Utilizar agua de buena calidad, utilizar frascos que estén lavados o utensilios de cocina que estén lavados. No hace falta esterilizar, sino uno tendría que, digamos, antes de fermentar, esterilizar el frasco, y bueno, si esterilizo el frasco no tiene mucho sentido que no esterilice mis manos o no esterilice la comida, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? Y esto funciona sin llevarnos a la intoxicación alimentaria porque hay una competición entre los microorganismos, y esa competición está dada por el medio en el cual nosotros iniciamos la fermentación, que generalmente tiene condiciones precisas, es decir, una salinidad adecuada o un grado de azúcar adecuado.
y eso lo que hace es que ciertos microorganismos proliferen sobre otros por competitividad. Entonces los que proliferan en general son los beneficiosos y desplazan o digamos de alguna manera evitan que se reproduzcan los que son potencialmente patógenos como el Clostridium botulinum, la Salmonella, la Escherichia coli y otros microorganismos. Entonces, un medio de desarrollo de los microorganismos beneficiosos como los Lactobacillus asegura que la fermentación va a generar ciertos bioproductos como puede ser el ácido láctico o el ácido acético que acidifican ese fermentado, y también al acidificar el fermentado otros microorganismos como los que mencioné que son patógenos no pueden crecer en ese medio extremadamente ácido o muy ácido para ellos. Entonces otro factor que podemos tener en cuenta es medir el pH. No necesariamente hay que medir el pH, pero si alguien quiere empezar y tiene miedo hasta que tome la práctica, simplemente se pueden comprar tiras de reactivas de pH y medir el pH. Un pH por debajo de 4,5, que es decir, un pH ácido, es un pH donde no vamos a tener bacterias que son potencialmente peligrosas, sobre todo el Clostridium, que es el Clostridium botulinum, que es el que puede causar el botulismo, que es fatal. Bueno, Simón, si hay prejuicios en cuanto a la fermentación casera, esto es algo súper interesante y te lo voy a responder de esta manera. El concepto de alimento fermentado en gran parte de los países de la cultura gastronómica occidental sigue siendo algo bastante tabú y que está asociado a algo que se puso feo, que se echó a perder, que hay que tirarlo. Sin embargo, nosotros comemos un montón de alimentos fermentados que nos vende la industria, pero que les pone un nombre mucho más atractivo y vendible, que es los probióticos. Pero sin embargo, los probióticos son fermentados. El tema es el marketing o el neuromarketing que hay atrás de eso y que hace que algo que con una palabra te parece desagradable, el mismo producto con otra palabra te parece fabuloso y súper beneficioso para tu cuerpo. Si miramos a otros países asiáticos, donde sigue viva esta tradición de comer alimentos fermentados, vamos a ver que en el supermercado hay un montón de alimentos fermentados, hay una gran variedad y esos alimentos fermentados se consumen sin prejuicio alguno y todo lo contrario, el prejuicio es positivo, es decir, que te va a hacer bien, que es saludable, que no te vas a enfermar. Entonces la gente lo come y sabe que tradicionalmente siempre que lo han comido han estado bien y son más delgados y tienen menos sobrepeso, tienen mayor consumo de fibras también. Entonces hay cosas que tenemos que aprender y tenemos que llevarlas a cabo de una manera menos prejuiciosa, es decir, comer sin tanto prejuicio y darnos cuenta que ese prejuicio varía a lo largo del mundo y varía en distintos países y que no es que todos piensan lo mismo acerca de los fermentados. De hecho, es algo que cada vez se está dejando más de lado, el prejuicio negativo que se tiene acerca de los alimentos fermentados. En cuanto a qué alimentos son perjudiciales y cuáles son beneficiosos y por qué, básicamente lo que ocurre en este caso es que hay alimentos que son los ultraprocesados, alimentos que fueron sometidos a frituras profundas, por ejemplo, o alimentos que fueron esterilizados o alimentos que carecen de cualquier microorganismo vivo o que son alimentos que contienen altos niveles de azúcares y esos alimentos son perjudiciales para la microbiota intestinal. El exceso de grasas, sobre todo de grasas hidrogenadas, el exceso de azúcares, eso hace que la microbiota intestinal se desbalancee, entre en un estado de disbiosis, de desequilibrio y eso hace que muchas funciones de nuestro cuerpo puedan ser alteradas a raíz de ese fenómeno que está relacionado con nuestra alimentación. También, por ejemplo, si comemos muchos alimentos frescos como vegetales, pero que fueron tratados con agrotóxicos, puede hacer que también generemos un daño a nivel de la microbiota intestinal porque de alguna manera estamos aportando químicos que la alteran. Y por otro lado, los alimentos beneficiosos nuevamente son alimentos que tengan el menor sometimiento a un proceso industrial posible, que sean lo menos procesados posibles, que sean lo más agroecológicos posibles. Y eso, a su vez, sumado al potencial que da la fermentación, sumado a que están también los prebióticos, hace que en su conjunto podamos tener una alimentación equilibrada y más saludable. Bueno, creo que con esto ya
pude responder a todas sus preguntas. Me parecieron preguntas súper interesantes y cualquier cosa, si tienen alguna duda o alguna consulta más, pueden dejarme acá en los comentarios y yo les voy respondiendo. Y espero que hayan aprendido y se hayan divertido un poco con este video. Nos vemos y hasta pronto.